¿Te has preguntado alguna vez por qué en tantas culturas y tradiciones dormir con los pies hacia la puerta se considera de mal agüero? No se trata solo de una antigua costumbre ni de una superstición sin fundamento. El Padre Pío, uno de los santos más respetados de la Iglesia Católica, lanzó una seria advertencia sobre este hábito aparentemente inofensivo. Afirmó que esta posición podría atraer aflicciones espirituales y profundos desequilibrios en el alma. Y quizás, sin darte cuenta, duermes de una manera que deja vulnerable tu protección espiritual. ¿Alguna vez te has sentido inquieto en mitad de la noche? ¿Pesadillas que te mantienen despierto? ¿Esa extraña sensación de ser observado incluso con la puerta cerrada? Entonces, presta atención, porque lo que estás a punto de descubrir podría sorprenderte. Muchas personas pasan la vida buscando respuestas a sus problemas espirituales, rezando, encendiendo velas, pidiendo intercesión, pero ignoran por completo los pequeños detalles de la vida cotidiana que bloquean las bendiciones o abren brechas peligrosas. Uno de estos detalles es precisamente la forma en que duermes, y no nos referimos solo a lo que sueñas o sientes, sino a lo que sucede en el mundo invisible mientras descansas. El Padre Pío, conocido por su don de discernimiento espiritual, vio lo que nadie más pudo, y por eso insistía: ciertos hábitos, ciertas actitudes no deben ignorarse. Dormir con los pies hacia la puerta no es solo una elección de espacio. En el mundo espiritual, esta posición es vista por muchos como un acto simbólico, como si la persona estuviera lista para partir. En los hospitales, por ejemplo, es común que las personas con enfermedades terminales se coloquen de esta manera. En los antiguos monasterios, los monjes ya evitaban esta práctica. En algunas culturas orientales se le llama posición de muerte. Y en medio de todo esto, llega una advertencia de alguien que llevó los estigmas de Cristo, que vio ángeles y se enfrentó a demonios: el Padre Pío. ¿Podría tu forma de dormir estar relacionada con tu falta de paz interior, con la opresión que sientes al despertar, con esa angustia inexplicable que te asalta por la noche, sin razón aparente? Puede parecer exagerado, pero ¿y si este simple cambio en tu forma de dormir es justo lo que necesitas para recuperar tu tranquilidad espiritual? Este tipo de revelación no pretende infundir miedo, sino abrirnos los ojos. El alma es sensible, el cuerpo puede estar en reposo, pero el espíritu permanece alerta. Y por eso detalles como este, que a menudo pasamos por alto, pueden marcar la diferencia entre noches de paz o de tormento. Acompáñame hasta el final, porque lo que sigue puede revelar qué hay detrás de tus noches de insomnio, tus sueños perturbadores e incluso las bendiciones que parecen siempre pender de un hilo. Y tal vez, después de hoy, nunca más querrás dormir de la misma manera. Y tal vez, después de hoy, nunca más querrás dormir de la misma manera. Porque cuando entendemos que lo espiritual actúa en los detalles, es difícil volver a ignorar ciertas señales. Por eso quiero abrir este espacio para que hablemos. Si este tema te resuena, si este mensaje te conmovió de alguna manera o te recordó algo que has sentido, déjalo en los comentarios. Comparte lo que piensas. Cuéntanos si has tenido una experiencia similar. ¿Quién sabe? Tal vez lo que digas no ayude a alguien que esté pasando por esto ahora mismo y necesite una respuesta. Tu participación aquí es lo que hace que este canal crezca y llegue a más personas que quizás estén sufriendo en silencio sin comprender el origen de tanta angustia. Cada me gusta que le das a YouTube demuestra el valor de este contenido, y cada nuevo comentario inicia una conversación real entre personas que buscan lo mismo: más paz, más fe y más comprensión de lo que sucede en lo invisible. Y si sientes que este tipo de mensaje te fortalece, te guía o incluso te protege, entonces suscríbete al canal ahora, porque aquí no solo hablamos de religión, sino de una fe viva, señales que el mundo no ve y prácticas espirituales que tienen un verdadero poder sobre nuestras vidas. Al suscribirte, demuestras que quieres seguir recibiendo este tipo de contenido, que quieres ser parte de algo más grande. Quédense conmigo, porque la siguiente parte les revelará por qué el Padre Pío tomó esta práctica tan en serio y qué sucede exactamente cuando duermes de manera incorrecta. El Padre Pío no era un hombre religioso.
Fue un hombre profundamente marcado por experiencias espirituales que desafían cualquier explicación lógica. Desde joven, llevó los estigmas en su cuerpo, las mismas heridas de Cristo, y por mucho que intentara ocultarlo, no pudo escapar de lo que Dios le permitió experimentar, el contacto constante con el mundo invisible. Vio lo que nadie más vio, oyó lo que nadie más oyó y discernió lo que, para muchos, pasó desapercibido. El Padre Pío no advertía por vanidad, miedo ni exageración. Hablaba porque había visto, guiaba porque había sentido y advertía con seriedad porque conocía las consecuencias espirituales que traen ciertos hábitos cuando no nos tomamos en serio la vida espiritual. Muchas de las cosas que hoy se descartan como irrelevantes o folclóricas tenían un gran peso para él, porque mientras el mundo veía lo superficial, él veía el lado espiritual. Sabía que tras una simple decisión, como la postura al dormir, podía haber una brecha en el espíritu y que esta brecha, si no se cerraba, podía convertirse en caldo de cultivo para la perturbación del alma. Cuando hablaba, lo hacía con autoridad, con profundidad y con urgencia. Por eso, esta advertencia sobre dormir con los pies hacia la puerta debe entenderse más allá del sentido común, porque para el Padre Pío, todo lo relacionado con el cuerpo, especialmente durante el descanso, está directamente relacionado con la vulnerabilidad espiritual. Dormir no es solo el momento en que el cuerpo descansa, es el momento en que el alma se retrae, la mente se abre y los pensamientos se vuelven más sensibles a las influencias externas. Y si estás expuesto, incluso sin saberlo, esta exposición puede tener un impacto real en tu paz interior. Imagina a alguien que duerme plácidamente afuera, pero se despierta cansado, tenso, con una opresión en el pecho, o como si hubiera librado una batalla durante la noche. Esto no es solo psicológico, en muchos casos es espiritual, y así lo que parece una decisión simple, como qué lado de la cama elegir o hacia dónde apuntar los pies, puede ser en realidad uno de los aspectos más olvidados del camino espiritual de la transformación personal. La verdad oculta es que muchos de los problemas que enfrentamos durante el día comienzan con nuestra forma de afrontar la noche. Y cuando comprendemos esto, empezamos a repensar no solo cómo dormimos, sino también cómo vivimos, porque lo que permitimos durante el sueño revela mucho sobre cómo hemos logrado nuestro equilibrio entre lo físico y lo espiritual. Dormir con los pies hacia la puerta, según relatos antiguos y experiencias místicas como las del Padre Pío, es como dejar una puerta simbólica abierta a influencias ajenas al lugar de descanso. En los hospitales, esta posición se usa simbólicamente para indicar un paso. En las tradiciones antiguas se considera una forma de exponer el alma, y para quienes se toman en serio su fe, también es una oportunidad para repensar nuestra atención a nuestro entorno, incluso cuando somos vulnerables. No se trata de paranoia, se trata de discernimiento, un cambio de mentalidad, porque cada decisión tomada en el silencio de la noche resuena en el ruido del día siguiente. Y el propio Padre Pío solía decir que la lucha espiritual es constante, incluso mientras dormimos. Él presenció los ataques del enemigo mientras muchos creían estar a salvo simplemente quedándose en sus camas. Por lo tanto, cuando dio una alerta como esta, era porque algo grave estaba sucediendo en el plano espiritual, algo que no podía ignorarse. La fe vivida con profundidad nos invita a observar lo que los ojos humanos no pueden ver, y esta es una de las razones por las que las enseñanzas del Padre Pío siguen siendo tan relevantes. No nos llamó al miedo, sino a desarrollar la vigilancia espiritual. Nos enseñó que la protección reside no solo en la oración oral, sino en los gestos, los hábitos e incluso en la forma en que nos acostamos por la noche. Porque mientras muchos ignoran estos detalles, el enemigo se aprovecha de esta misma falta de atención, y ahí reside el peligro. Lo más curioso es darse cuenta de que, incluso sin saberlo, muchas personas ya están sintiendo los efectos de todo esto. Se despiertan sobresaltadas, sienten escalofríos en mitad de la noche, tienen sueños extraños que no pueden explicar, y si alguna vez has pasado por algo así, quizás sea el momento de empezar a prestar más atención a las pequeñas señales, porque los detalles traen revelaciones, y cuando estas revelaciones llegan no es casualidad.
Vienen para alinear, para despertar y a menudo para proteger. Y esta protección comienza cuando decidimos abrir nuestros ojos espirituales y cambiar actitudes que parecían banales. Si este contenido te ha tocado de alguna manera hasta ahora, escribe la frase "Quiero cerrar todas las brechas" en los comentarios. Esto me ayuda a entender que estás conmigo en esta conversación y también fortalece a esta creciente comunidad que busca respuestas verdaderas. La forma en que nos posicionamos al dormir puede parecer un detalle trivial, pero en el mundo espiritual, este detalle dice mucho. Una buena noche de sueño implica mucho más que simplemente descansar el cuerpo. Al acostarnos, la mente entra en un estado de vulnerabilidad natural y el alma, según muchas enseñanzas espirituales, permanece alerta, absorbiendo lo que la carne ya no puede filtrar. Por eso, en diversas tradiciones religiosas y místicas, incluido el cristianismo, la posición del cuerpo, y especialmente la de los pies, conlleva un profundo simbolismo que a menudo pasa desapercibido para quienes viven en piloto automático. El Padre Pío comprendió esto con una claridad aterradora. No solo observaba lo que les sucedía a los demás mientras dormían, lo veía literalmente. Decía que, durante la madrugada, los ataques espirituales se intensificaban porque la mayoría de las personas estaban distraídas, desconectadas, con el alma expuesta. Dormir con los pies apuntando directamente hacia la puerta, según antiguos monjes y confirmado por innumerables relatos espirituales, es como si el cuerpo dijera: estoy listo para partir. Es la postura simbólica de alguien que ya no está presente, alguien que incluso en vida se ha preparado para partir física y espiritualmente. Esta configuración corporal evoca incluso prácticas funerarias. En muchos lugares, tradicionalmente se colocaba al difunto con los pies hacia la puerta como señal de paso. No es casualidad, este gesto tiene un gran peso simbólico, el de guiar al alma fuera de la casa, fuera del mundo de los vivos. Imaginemos ahora a una persona viva adoptando esta misma postura noche tras noche, sin darse cuenta de que se está embarcando en una especie de camino espiritual inverso, como si su descanso se interpretara gradualmente como una rendición, no al sueño, sino al abandono espiritual. Este tipo de hábito silencioso, al repetirse, puede ser una invitación invisible a la perturbación, a la inquietud e incluso a la entrada de fuerzas que se alimentan de entornos desprotegidos, porque algunas decisiones parecen pequeñas, pero se acumulan con el tiempo y crean densas realidades espirituales. Es como un campo debilitado que se forma lentamente hasta convertirse en un espacio abierto a la interferencia. Y a menudo, la persona ni siquiera comprende la razón de esa secuencia de noches de insomnio, esa tristeza sin nombre que llega sin previo aviso, o esa sensación constante de una presencia en la habitación cuando todo está en silencio. Y no se trata de superstición, se trata de percepción, de mentalidad, porque la espiritualidad genuina enseña que el cuerpo no es solo materia, también es lenguaje. La forma en que te sientas, la forma en que rezas, la forma en que caminas y sí, la forma en que duermes, comunica algo. Se comunica con tu propia alma, con el entorno que te rodea y con el mundo espiritual. Dormir de espaldas a la puerta o de lado puede parecer irrelevante, pero cuando tus pies miran hacia la salida, especialmente una puerta entreabierta o una que da a un pasillo oscuro, hay una especie de ruptura en el simbolismo de protección. Es como si la persona durmiera expuesta al movimiento espiritual que circula por allí. Y cuando hablamos de impacto espiritual, no nos referimos solo a pesadillas. Hablamos de cambios de humor negativos, pérdida de energía inexplicable, falta de concentración a lo largo del día, un peso injustificado por el esfuerzo físico e incluso bloqueos emocionales que surgen sin motivo aparente. Todo esto puede, de hecho, tener su origen en la postura corporal durante el descanso, porque lo que está en juego aquí no es la forma de la cama ni el feng shui del entorno. Lo que está en juego es el puro mensaje que tu cuerpo envía mientras duermes. Y esto, espiritualmente hablando, tiene un precio. En el camino de la fe y el autoconocimiento, se nos llama constantemente a prestar atención a los detalles,
porque la verdad oculta a menudo se revela en las pequeñas cosas. Un simple hábito puede marcar la diferencia entre noches de tormento y noches de paz. Y fue precisamente por esta constatación que tantos maestros espirituales, no solo en el cristianismo, hablaron de cuidar nuestro sueño. Existen registros antiguos de monjes que colocaban sus camas lejos de las puertas, siempre con objetos simbólicos junto a la cabecera, y que nunca, bajo ninguna circunstancia, se acostaban con los pies apuntando hacia la salida. Para ellos, esta era una forma de mantener el alma en reposo en el entorno y no exponer su vulnerabilidad a lo desconocido. Esta enseñanza, transmitida de generación en generación, ha perdido su poder con el tiempo. La modernidad ha convertido el sueño en una mera cuestión de comodidad y tiempo. Pero lo que muchos desconocen es que el enemigo no respeta los colchones caros, respeta la autoridad espiritual. Y la autoridad empieza con las decisiones, con la vigilancia, con cómo gestionas los pequeños portales que rodean tu vida. Puertas abiertas, objetos alrededor de la cama, la posición de la almohada, oraciones dichas o no antes de dormir, todo cuenta. Todo esto construye o destruye capas de protección. Y si alguna vez has experimentado esa sensación de despertar en plena noche, con el corazón acelerado, una atmósfera pesada o una presencia difícil de explicar, quizás ahora entiendas por qué ciertas revelaciones espirituales no deben ignorarse. El Padre Pío, con su aguda sensibilidad, no desperdiciaba palabras. Cuando decía algo era porque tenía peso, y esta advertencia sobre los pies de cara a la puerta es una de las muchas instrucciones que dejó, pero que pocos entendieron de verdad. Y quizás lo más impactante es darnos cuenta de que cuanto más nos alejamos de estas antiguas enseñanzas, más aumentan las aflicciones del alma. Porque existe una sabiduría que el tiempo no borra, una verdad que sigue vigente, aunque el mundo insista en llamarla exageración. La transformación comienza cuando dejamos de pensar que todo es demasiado simbólico y empezamos a vivir como si todo importara. Porque en la espiritualidad realmente importa. Si has leído hasta aquí y algo dentro de ti se encendió, escribe en los comentarios: quiero paz incluso mientras duermo. Así sabré que tu corazón está abierto para ver más allá de lo que los ojos pueden ver y podremos continuar este viaje juntos. Las palabras del Padre Pío sobre este tema son tan directas como desconcertantes. Se dice que le dijo a un creyente, con una seriedad que no dejaba lugar a dudas: nunca duermas con los pies apuntando hacia la puerta. Esto inquieta el alma y abre peligrosas brechas espirituales. No era un consejo simbólico ni una frase suelta, era una advertencia. Y cuando se trata de alguien como el Padre Pío, un hombre que lidiaba a diario con la dimensión invisible de la existencia, es imposible no detenerse a prestar atención. No necesitaba teorías para afirmar estas cosas. Él veía, discernía las realidades espirituales como quien ve con claridad lo que otros solo perciben intuitivamente. Y cuando decía que algo aflige el alma, era porque ya había enfrentado su peso, no solo en la vida de otros, sino en la batalla espiritual que libraba constantemente. Por lo tanto, cuando identificaba un hábito como peligroso, aunque pareciera banal, no exageraba. Era puro discernimiento. Era la voz de quien recorrió caminos que la mayoría de la gente jamás se atrevería a recorrer. Es curioso cómo solemos ignorar ciertas cosas simplemente porque parecen demasiado comunes, pero es precisamente en este ámbito de lo cotidiano donde lo espiritual opera con mayor fuerza, porque mientras nos centramos en los grandes gestos, los detalles se acumulan y hábitos que parecían inofensivos crean grietas en la protección espiritual. Es como una casa bien construida con pequeñas goteras invisibles en el techo. Al principio no ocurre nada, pero con el tiempo todo empieza a derrumbarse. El Padre Pío identificó estas grietas con una precisión absurda. Comprendió que el descanso, por ejemplo, no es solo físico, sino una pausa para el alma. Y si el alma descansa en un entorno energéticamente desorganizado, el descanso deja de cumplir su propósito. Dormir con los pies hacia la puerta es una de esas posturas que, en el plano físico, puede parecer fortuita, pero en el plano espiritual comunica desatención, falta de protección y exposición.
Algunos relatos cuentan que al aconsejar a los fieles sobre sus aflicciones nocturnas, insomnio, pesadillas, una presencia maligna en el dormitorio, falta de paz al despertar, solía preguntar: ¿cómo está tu dormitorio? ¿Dónde duermes? ¿Cómo está tu cama? Porque sabía que el enemigo no invade las casas por las ventanas, entra por las grietas. Y a veces, esta grieta se abre simplemente por una postura corporal incorrecta o por la falta de conciencia espiritual sobre los propios hábitos. No se trata de miedo, se trata de decisión, una mentalidad que se transforma no mediante la superstición, sino mediante la revelación, porque cuando nos permitimos comprender que lo espiritual reacciona a nuestro comportamiento físico, empezamos a ver significado donde antes solo veíamos rutina. Y es en esta etapa del viaje que muchas cosas cambian: la forma en que duermes, lo que permites en tu dormitorio, los objetos que llevas contigo, cómo terminas el día. Todo esto se convierte en parte de tu lenguaje espiritual. Y por eso la frase del Padre Pío tiene tanta fuerza, porque toca precisamente este punto, donde lo físico y lo espiritual se encuentran. Y cuando afirma que esta postura abre brechas peligrosas, no se refiere solo a una incomodidad pasajera, se refiere a profundas perturbaciones del alma, de la energía, de la presencia. Habla de entornos que dejan de ser lugares de protección y descanso para convertirse en puntos vulnerables, como si la paz se hubiera retirado silenciosamente, dando paso a la inquietud. En muchos testimonios de personas que siguieron esta guía, lo que más destaca no es el simbolismo, sino el impacto real del cambio. Personas que simplemente giraron la cama o cambiaron la posición del cuerpo al acostarse, notaron, en las primeras noches, un alivio inexplicable, sueños más tranquilos, sueño más profundo, una sensación de seguridad, paz interior. Y es imposible ignorar esto cuando tantas historias se repiten con el mismo patrón. Parece exagerado, hasta que te sucede. El Padre Pío no hablaba mucho de apariencias, hablaba de esencia, y cuando veía algo malo, aunque fuera invisible al ojo humano, lo decía con firmeza, con el corazón apesadumbrado, porque sabía que muchas batallas espirituales surgen precisamente de la distracción, y pocas cosas distraen más que los hábitos cotidianos que repetimos sin darnos cuenta. Veía las batallas que se libraban en el mundo espiritual y por lo tanto valoraba los detalles que, para muchos, eran meros caprichos o tradiciones sin sentido. Por eso no se puede ignorar esta advertencia, porque toca precisamente uno de los aspectos más descuidados de la vida espiritual: cómo descansamos. De nada sirve buscar milagros, oraciones poderosas e intercesiones si el fundamento está comprometido por prácticas que abren las puertas al enemigo. Dormir con los pies hacia la puerta es uno de esos gestos que aparentemente no hacen daño hasta que aparecen los síntomas. Y cuando aparecen, suelen ser sutiles, silenciosos, pero profundos. Esa inexplicable falta de energía, la inexplicable impaciencia, el distanciamiento de lo sagrado, la sensación de ser observado, la angustia que llega de noche y no desaparece con el amanecer. Todo esto podría ser reflejo de infracciones involuntarias, y la frase del Padre Pío resuena aún con más fuerza cuando comprendemos que no se refería solo al cuerpo físico. Hablaba del alma, señaló dónde comienzan a formarse las heridas espirituales, y si el alma está inquieta, todo lo demás sufre las consecuencias. Esta es la verdad oculta que pocos quieren ver, porque es más fácil creer que una oración antes de dormir es suficiente. Pero el propio Padre Pío enseñó que la oración es el comienzo, la conducta es la continuación. Y cuando alguien con tanta autoridad espiritual dice que un hábito está vinculado a la aflicción del alma, lo mínimo que podemos hacer es escuchar, analizar, reflexionar, porque la verdadera transformación comienza ahí, cuando decidimos tomar en serio lo que parecía insignificante, cuando entendemos que la fe no se trata solo de lo que creemos, sino de cómo vivimos, incluso cuando dormimos. Si este mensaje te trajo claridad, escribe en los comentarios: ya no quiero dormir en huecos. Así sé que estás en este viaje conmigo, despertando a lo que hasta ahora puede haber estado oculto entre las líneas de la vida cotidiana. Quizás nunca hayas conectado una cosa con la otra, pero
¿cuántas veces te has despertado en mitad de la noche sin entender por qué? El corazón se acelera, el entorno extraño, el aire más denso de lo habitual y esa sensación de que algo invisible está ahí, aunque nadie pueda verlo. Miras a tu alrededor y todo parece estar en su lugar, pero por dentro algo está fuera de orden. Es como si tu alma supiera que hay una presencia o un movimiento que tu cuerpo no puede explicar. Y si esta incomodidad no es física ni emocional, lo que queda es el reino espiritual, el más descuidado de todos y también el más sensible a los detalles. Muchas personas que hoy duermen plácidamente solo lograron esta tranquilidad tras hacer cambios aparentemente sencillos. Un joven me contó una vez que llevaba meses despertándose exactamente a las 3 de la mañana sin motivo alguno. No era el ruido, ni la ansiedad, ni la temperatura. Era una inquietud que lo sacaba de la cama como si lo hubieran empujado. Rezaba, gritaba, pero la sensación volvía noche tras noche, hasta que en un vídeo como este escuchó por primera vez sobre la posición de sus pies en relación con la puerta. Parecía una tontería, pero decidió probarlo. Giró la cama, cambió de lado, reorganizó la habitación con una nueva mentalidad. Esa misma noche durmió hasta el amanecer y por primera vez en meses despertó sintiéndose ligero. En otro caso, una mujer relató que, a pesar de su profunda devoción a su fe, la atormentaban pesadillas. Eran sueños confusos, llenos de presión espiritual, figuras y voces. Había rezado oraciones de liberación, ayunado y se había consagrado. Nada cambió, hasta que un sacerdote le preguntó sobre la distribución de su habitación. Cuando explicó que dormía con los pies apuntando directamente hacia la puerta del pasillo, un lugar oscuro donde a menudo veía pasar sombras, simplemente le dijo: «Duermes en la dirección equivocada». Ella, aún sin comprender, decidió cambiar, y los sueños desaparecieron, no en el sentido de dejar de existir, sino en el sentido de que ya no tenían poder sobre ella. Estos son solo dos ejemplos entre muchos que demuestran que no todo necesita una respuesta grandilocuente para tener sentido. A veces, la verdad se esconde tras bastidores, en lo que parece demasiado pequeño para merecer atención, pero que, al ajustarse, revela un impacto gigantesco en la vida espiritual, emocional e incluso física de una persona. Porque el alma siente, el alma percibe, el alma no duerme como el cuerpo. Y si el entorno está espiritualmente desorganizado, si hay puertas abiertas, simbólicas o reales, reacciona. Y su reacción no siempre se expresa con palabras. A veces grita a través de la fatiga que no desaparece, de un insomnio inexplicable, de una irritabilidad repentina, del miedo a la oscuridad que regresó incluso después de que la infancia ya había quedado atrás. Muchos de estos síntomas se acumulan silenciosamente. Las personas ni siquiera se dan cuenta de que están cayendo en una rutina de agotamiento espiritual, y cuando empiezan a buscar respuestas, se centran en lo externo. Culpan al trabajo, la rutina, el estrés, el celular, la falta de tiempo. Todo esto puede pasar factura, sí, pero cuando despegas todas estas capas y sigues sintiendo que algo anda mal, es porque quizás estés ignorando lo invisible, y lo invisible no desaparece solo porque no lo mires. De hecho, es entonces cuando cobra fuerza. Esta es una de las razones por las que las palabras del Padre Pío deben tomarse en serio, porque él vio lo que los ojos naturales no ven, comprendió que la guerra espiritual no solo ocurre durante el día, mientras estamos conscientes, orando o buscando consuelo, también ocurre por la noche, cuando la mente se relaja y el alma revela dónde aún existen lagunas. Y lo curioso es que muchas de estas señales de inquietud espiritual no se presentan como algo aterrador, se camuflan como agotamiento emocional, exceso de pensamientos negativos y dificultad para conectar con Dios incluso después de la oración. La transformación, en este caso, no proviene de un gran cambio, proviene de una decisión simple pero intencional: cambiar tu forma de dormir, cerrar esa puerta que siempre estaba entreabierta, quitar el espejo que estaba frente a la cama, reorganizar la habitación con símbolos de fe, rezar no solo pidiendo una bendición, sino también declarando autoridad, porque el dormitorio es más que un espacio físico, es el territorio donde te entregas durante horas cada día, y si no cuidas este lugar, puede convertirse en terreno fértil para la inquietud.
Varios informes demuestran que simplemente girar la cama puede cambiar el ambiente de todo un hogar. Las parejas dejaron de discutir, los niños empezaron a dormir mejor y el silencio volvió a ser un lugar tranquilo en los hogares, dejando de ser una carga. Todo porque alguien decidió prestar atención a lo que la mayoría llamaría un detalle. Pero este detalle era, de hecho, la raíz del problema. La verdad oculta tras la rutina desorganizada. Y cuando se descubre la causa raíz, se puede sanar. No hay forma de vivir en paz si el alma no descansa segura. Y el alma no encuentra descanso donde hay confusión, donde hay exposición, donde hay vulnerabilidad sin tratar. Por eso tanta gente pasa noches enteras dando vueltas en la cama, sin encontrar una postura, como si su propio cuerpo estuviera en alerta, porque lo está. Y lo que parece una simple incomodidad física, a menudo es un grito de auxilio del alma, implorando que el entorno se convierta realmente en un lugar de refugio. Y no importa cuánto tiempo lleves con este hábito, no importa si fue por desconocimiento o descuido, lo que importa es qué harás con esta revelación ahora, qué cambiará a partir de este punto de tu camino, porque comprender esto ya es un gran paso para liberarte de muchas ataduras que no fueron creadas por malas acciones, sino por constantes distracciones espirituales. La inquietud que sientes puede estar pidiendo precisamente eso, un cambio de mentalidad, una nueva mirada a un viejo hábito, un despertar que empieza en la intimidad, pero que se refleja a lo largo de tu vida. Si esta parte de la conversación te conmovió, escribe en los comentarios: mi alma realmente quiere descansar. Esto me demuestra que entiendes la profundidad de lo que se está discutiendo aquí y que estás dispuesto a liberarte de lo que te ha estado molestando silenciosamente hasta ahora. Cuando comprendemos que el cuerpo descansa, pero el espíritu permanece sensible, muchas cosas cambian. Empiezas a darte cuenta de que el verdadero descanso no es solo la ausencia de movimiento, sino la presencia de seguridad espiritual. Por eso ya no puedes acostarte de cualquier manera, en cualquier dirección, en cualquier entorno, como si no importara. Dormir con los pies apuntando directamente hacia la puerta es como dejar una ventana abierta en mitad de la noche. Puede parecer una opción práctica, pero a nivel espiritual, esta postura comunica algo, una disposición inconsciente a exponerse, a salir o incluso a dejar entrar algo. Y si este hábito ha provocado inquietud, insomnio o sentimientos inexplicables, el primer paso es tomar una decisión consciente, reubicar la cama o, si no es posible, reorganizar la postura al dormir. Apunta los pies hacia una pared, hacia un espacio cerrado o protegido en lugar de hacia el pasillo. Parece sencillo y lo es, pero son precisamente las cosas sencillas las que solemos pasar por alto, y es en estos detalles donde se esconden las mayores transformaciones. Entonces, haz de la oración un verdadero hábito, no solo una formalidad. No necesita ser larga, necesita ser animada. Una oración antes de dormir no es solo para sentirse mejor, es un escudo que protege el espíritu cuando el cuerpo baja sus defensas. La oración a San Miguel Arcángel, por ejemplo, es corta pero profundamente efectiva. Cuando dices: San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, estás activando una verdad espiritual, que no duermes solo, estás siendo protegido por alguien que lucha por ti. Pero esto solo ocurre cuando hay una alianza intencional y la oración crea ese puente. Y no se queda ahí. Hay objetos que, al usarlos con fe, se convierten en puntos de referencia espirituales dentro del entorno. Un crucifijo en la pared del dormitorio, un rosario en la mesita de noche, una Biblia abierta con reverencia. No son adornos, son posicionamientos. El entorno donde descansas debe transmitir la presencia de aquello que te fortalece. Y esto no depende de la estética, sino de la verdad interior. Colocar un objeto de fe en el lugar correcto es una declaración de que ese espacio tiene dueño, autoridad y protección. Y el mundo espiritual comprende esta señal. Ahora bien, tan importante como traer elementos protectores es eliminar lo que contamina. A veces la habitación está espiritualmente pesada, no por falta de oración, sino porque ha sido invadida por objetos que transmiten otras energías, recuerdos de malos momentos, regalos de personas que te hicieron daño, imágenes
que representan más dolor que sanación. Todo esto afecta la atmósfera, y mantener este tipo de cosas cerca, especialmente donde descansas, es como dormir con la puerta abierta a todo lo que intentas mantener fuera. El dormitorio es un espacio espiritual sensible. Es donde depositas tus penas, tus pensamientos, tus miedos y tus sueños. Es donde el alma busca descanso, incluso cuando el cuerpo se derrumba. Por lo tanto, tratar este espacio con seriedad es cuestión de cuidado, sabiduría y responsabilidad por tu propia paz. Y este cambio no requiere grandes rituales, requiere conciencia. La limpieza espiritual comienza cuando observas el espacio donde duermes y te preguntas, ¿qué en este lugar me transmite protección? ¿Y qué podría estar socavando mi paz sin que me dé cuenta? Algunas personas tienen la costumbre de dormir con la televisión encendida, creyendo que les ayuda a relajarse. Pero en realidad, ese ruido constante, esa luz azulada que parpadea a altas horas de la madrugada, e incluso el contenido que se reproduce de fondo, interfieren directamente con el estado del alma. Lo que entra por los ojos y los oídos, incluso mientras dormimos, también entra en el corazón. Y el espíritu capta lo que la mente, en reposo, ya no filtra. A otros les cuesta soltar el móvil, navegar por las redes sociales hasta que se les cansan los ojos y se duermen con la última imagen de una mala noticia, un comentario desagradable o un vídeo aburrido. Y luego, no entienden por qué, se despiertan ansiosos, como si les hubiera afectado alguna energía negativa. Lo que consumes antes de dormir moldea el paisaje en el que vagará tu espíritu durante tus horas de descanso. Y si ese paisaje está lleno de ruido, imágenes pesadas o energías confusas, sufrirás las consecuencias, no solo durante la noche, sino también al despertar. Así que empieza a preparar tu habitación como si estuvieras preparando un altar. Limpia, retira todo lo que no te edifique, organiza con intención y coloca símbolos de fe en lugares visibles. Enciende una vela bendita antes de dormir, aunque solo sea por unos minutos. Usa aceite consagrado para ungir los marcos de las puertas, la almohada y el centro de la cama. Hazlo como si le dijeras al mundo espiritual: este espacio está protegido, solo lo que trae paz entra aquí. Todo esto genera una transformación silenciosa pero profunda, y la sentirás en un descanso más ligero, en un despertar sin sobresaltos, en un ambiente que parece respirar de otra manera, en una sensación de seguridad que no depende de cerraduras, sino de la presencia espiritual. Y esta presencia no es automática. La atraen quienes deciden cada día no solo vivir con fe, sino también dormir con fe. Si esta sección te despertó a algo que no habías notado antes, escribe en los comentarios: quiero que mi habitación sea un lugar de descanso y protección. Esta frase no es solo una declaración, es el comienzo de un cambio interior que comienza en el entorno donde te entregas al sueño, pero resuena en tu alma como un recordatorio de que, incluso en los detalles, Dios te cuida. Algunas personas pasan la vida esperando un cambio radical, una bendición extraordinaria, una señal visible de que Dios está obrando, pero pocos se dan cuenta de que las mayores transformaciones comienzan tras la rutina, en pequeñas decisiones, en cosas que la mayoría da por sentado. Y esto aplica a todo, incluso a nuestra forma de vida en casa. Hay hábitos que parecen inofensivos, pero que en realidad han estado bloqueando el flujo de bendiciones durante mucho tiempo, no porque Dios haya dejado de obrar, sino porque dejamos las puertas abiertas a lo que debilita el alma y desorganiza lo espiritual. Tu postura al dormir puede ser un ejemplo de esto. Los objetos que guardas en tu entorno, la forma en que te diriges a Dios en tus oraciones antes de dormir, incluso las palabras que pronuncias antes de cerrar los ojos. Todo esto comunica algo. El reino espiritual responde no solo a lo que se dice en voz alta, sino a lo que se hace con intención. Aquí es donde reside la verdad oculta. Dios actúa en los detalles y también lo hace el enemigo. Y quienes comprenden esto comienzan a ver que no toda opresión proviene de algo grandioso. A veces lo que agobia la vida son los hábitos cotidianos, casi invisibles, pero que gradualmente van desequilibrando el entorno espiritual. Hay quienes viven en constante lucha, esperando que se rompa una maldición, sin darse cuenta de que
Guardan en su habitación objetos llenos de dolor, recuerdos de relaciones rotas, imágenes distorsionadas, regalos de personas que nunca les desearon bien. Todo esto es energía estancada, y la energía estancada atrae pesadez, estancamiento e inquietud. Asimismo, la ausencia de objetos sagrados también dice mucho. Un entorno sin símbolos de fe, sin oración, sin autoridad espiritual, se convierte en terreno fértil para el desánimo, el miedo y la agitación emocional. El camino espiritual se compone de decisiones diarias, y cómo organizas tu lugar de descanso es una de ellas, porque el descanso del cuerpo no puede separarse de la salud del alma. De nada sirve buscar sanación el domingo si de lunes a sábado vives en entornos espiritualmente enfermos. Dios es misericordioso, sí, pero también es un Dios de orden. Y el orden espiritual comienza con acciones conscientes, como colocar un crucifijo junto a la cama, consagrar tu dormitorio en oración, retirar objetos que te traen malos recuerdos y evitar dormir expuesto, con los pies hacia la puerta, como si no hubiera consecuencias. Lo cierto es que muchas personas se han perdido las bendiciones por ignorar las señales. Creen que Dios actuará independientemente de su postura, pero olvidan que la promesa va acompañada de obediencia y que la protección está directamente relacionada con la vigilancia. Por eso el Padre Pío fue tan firme al dar esa advertencia. No dijo, esto es extraño, ni esto podría molestarte. Afirmó, dormir con los pies hacia la puerta inquieta el alma y abre peligrosas brechas espirituales. Y si un santo que enfrentaba batallas espirituales a diario dice algo así con tanta claridad, ignorar este tipo de consejo es un riesgo que no vale la pena correr. Esta es la mentalidad que necesita cambiar, que lo espiritual es solo lo que sucede en la iglesia, en la Biblia o en las palabras hermosas. Lo espiritual también ocurre en la vida cotidiana, en los objetos, en la rutina, en los pequeños detalles. Cada decisión tiene una consecuencia, y quienes buscan paz, protección y progreso en la fe deben estar atentos a estas revelaciones, porque el cielo habla. El problema es que muchos oyen, pero no escuchan, o oyen, pero creen que es una exageración. Pero entonces no entienden por qué la vida se estanca, por qué les duele el corazón, por qué no pueden dormir, y la fatiga nunca desaparece. Es simple. Lo espiritual intenta advertir que algo anda mal, que hay un patrón que debe corregirse. Desde el momento en que empiezas a honrar estas señales, todo cambia. No porque las dificultades desaparezcan, sino porque cambia tu actitud ante ellas. Empiezas a dormir tranquilo, a despertar con claridad, a tener más discernimiento a lo largo del día, a sentir una liviandad a tu alrededor y a darte cuenta de que las bendiciones que estaban bloqueadas vuelven a fluir, porque Dios no obra en medio del caos espiritual, actúa donde hay vigilancia, reverencia e intención. Si esta advertencia del Padre Pío te llegó hoy, escribe aquí en los comentarios: estoy prestando atención, Padre Pío. Esto demuestra que estás viendo lo que muchos aún no ven y que estás dispuesto a alinear incluso los hábitos más pequeños con la voluntad de Dios. Y quédate conmigo, porque lo que sigue revelará el objeto que de ninguna manera puede estar en tu habitación. Si has llegado hasta aquí, es porque algo en tu interior comprendió la importancia de este tema. Y por eso quiero agradecerte por quedarte hasta el final. Esta conversación no solo fue un contenido, fue un despertar. Si este mensaje te conmovió de alguna manera, escribe en los comentarios: este mensaje era para mí. Así sabré que estuviste aquí conmigo hasta el final y que todo te pareció lógico. Dale me gusta si este video te ayudó a ver cosas que nadie más te había explicado antes. Esto fortalece aún más este espacio y ayuda a que este mensaje llegue a quienes también necesitan escucharlo. Y si este tipo de contenido te conecta, suscríbete al canal. Cuando se revele algo importante, serás de los primeros en saberlo, porque hay cosas que ya no podemos ignorar. Aquí tienes un video que trata precisamente este tema. Haz clic y sígueme, porque lo que descubrirás podría abrirte los ojos aún más.